Bienvenido a la asignatura Gerencia Estratégica. Soy su facilitador, Iván Romney Chávez Luna. Antes de iniciar con el desarrollo del tema, eh, voy a dejar claro que los medios de contacto para poder entonces atender las dudas que se han presentado durante la realización de las actividades es a través de la mensajería establecida en la plataforma. Ahí pueden dejar sus dudas, las preguntas, todas las preguntas que tengan al respecto de una actividad y con gusto se las aclararán. En caso que en algún momento dado no puedan acceder a la plataforma y necesiten eh, solventar una situación, aclarar una duda que se presente, entonces pueden enviar un mensaje vía WhatsApp o al correo electrónico y con gusto también se les dará respuesta a las mismas. Entonces, espero que a través de los diferentes medios de contacto, en especial a través de la mensajería, pues puedan entonces interactuar, hacer las preguntas necesarias y así poder aclarar cada uno de los temas de las actividades que se van a realizar y con ello poder entonces adquirir los conocimientos básicos que buscamos en el desarrollo de las actividades. Entonces, sabemos que la gerencia estratégica, según Fred Davis, es un proceso mediante el cual se formulan, ejecutan y evalúan las acciones que permitirán que una organización logre sus objetivos. Es decir, toda empresa siempre se establece unas metas, se establece unos objetivos y solo a través de los procesos gerenciales es que vamos a poder lograr que dichas metas se hagan realidad, que el objetivo se cumpla y por lo tanto puede entonces determinar si los resultados obtenidos corresponden a lo establecido. Entonces, a través de la gerencia estratégica vamos a organizar, ¿sí?, esa información cualitativa y cuantitativa que es necesaria en la toma de decisiones. Con ello vamos a ver en algún momento qué es lo que está pasando dentro de la organización, cómo se encuentra la misma, la situación de la empresa y al establecer dicha realidad, ver cómo está funcionando la empresa en ese momento dado, vamos a generar estrategias que me van a permitir entonces mejorar y crecer como empresa. Recuerden que siempre que se hace un análisis debe ser del momento. No podemos entonces establecer estrategias con un análisis que hicimos hace 10 años porque la realidad de la empresa es diferente. En 10 años puede ser que haya crecido como esté en proceso de declive la empresa y ahí en ese momento las estrategias son diferentes y vamos entonces a aplicar estrategias que no están relacionadas con la realidad o con la situación actual de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que hace la gerencia estratégica? Pues entonces formula estrategias, formula planes, formula actividades que se deben llevar a cabo, las ejecuta y luego las evalúa para ver si realmente se están obteniendo los resultados esperados. Aquí debemos entonces recordar un poco los que son los principios de la gerencia que están basados en las funciones básicas de la administración, que son el planificar, organizar, dirigir y controlar. Entonces, vemos que la empresa entonces va a planificar, va a ver qué es lo que tiene, hace ese diagnóstico, ese pronóstico, organiza de esa forma, entonces dice quiénes son los responsables de cada una de las actividades, dirige a través de un liderazgo motivacional, un liderazgo que realmente eh, guíe a las personas al cumplimiento de los objetivos y
existe ese control, es decir, que se debe tener desde un principio de que estamos planificando hasta que finalice el proceso, para que en el momento de la ejecución de las actividades se pueda entonces, con la evaluación de la misma, determinar si se obtenieron los resultados que fueron establecidos. Entonces, la gerencia estratégica va a requerir de información interna y externa a la empresa. Por ello, ve cuáles son las amenazas y oportunidades externas a la empresa y también tiene que analizar las debilidades y fortalezas que tiene como organización. Una correcta gerencia debe tener entonces establecido la misión de la compañía, la visión, los objetivos. ¿Por qué? Porque con ello se establece qué es lo que yo quiero ser y qué es lo que soy. Y con ello poder entonces ver qué es lo que también quiero buscar o lograr con el desarrollo de mi actividad productiva, ya sea manufactura o servicio. Pero recuerden que siempre, siempre entonces debemos establecernos nuestra visión, nuestros objetivos. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos identifica como organización. Yo, como organización, entonces mi misión es lograr satisfacer las necesidades del cliente y mi visión, entonces convertirme en un ejemplo en la atención al cliente en cierta actividad. Entonces yo ya sé que yo como misión, ¿qué misión tengo? Lograr una atención al cliente basada en la calidad, por ejemplo, y mi visión es verme dentro del rubro de empresas en que me desempeño como un ejemplo, como una empresa modelo para las otras empresas en lo que corresponde a la atención al cliente basada en la calidad. Para ello, entonces, establezco objetivos que van entonces relacionados con ciertas políticas que debo entonces establecer, que debo establecer como organización y que van a ser entonces la guía hacia dónde debo ir. Es decir, si yo estoy hablando de calidad, pues entonces por lo tanto debo establecer políticas y objetivos basados siempre en la búsqueda de esa calidad, en la mejora de esa calidad y también deben estar relacionadas con actividades y estrategias que me van a permitir determinar si la misma se está viendo afectada o no por agentes externos o internos de la organización. Entonces, todo ello me va a permitir desarrollar estrategias alternativas o diferentes alternativas para que a través del análisis de la misma podemos entonces tomar decisiones. Todo ello siempre debe estar o se debe trabajar en conjunto con el personal para con la motivación del mismo, con una comunicación asertiva y que ellos conozcan los planes y qué es lo que se quiere lograr para que ellos se sientan motivados y que son parte del proceso. De esta forma, entonces, se asegura que los recursos que estoy utilizando para llevar a cabo cada una de las actividades, cada uno de los procesos y etapas eh, que conforman entonces mi plan, donde yo voy entonces a pasar de una materia prima a un producto terminado o un servicio ofrecido, el resultado que yo voy a obtener pues va a ser entonces el que yo espero. Y caso en algún momento dado que el mismo no sea lo que yo estoy esperando, pues entonces hacer un análisis de todo el proceso para poder entonces determinar dónde estoy fallando y así poder hacer los cambios necesarios y volver entonces a evaluar si
nuevas estrategias, si están cumpliendo con lo mismo y poder seguir entonces ejecutando o formular un nuevo plan que me permita entonces ir mejorando constantemente. Entonces, el objetivo central pues, de la administración estratégica es investigar por qué algunas organizaciones tienen éxito y otras fracasan. Aquí vemos entonces que muchas empresas toman decisiones incorrectas y por ello fracasan, pero también es porque muchas veces analizan la situación de la empresa tomando como ejemplo otras empresas del sector, pero su realidad es diferente a la realidad de ellas. Y ahí la importancia de que la toma de decisiones, los análisis y todo se hagan es de acuerdo a la realidad de la empresa, no de la realidad del sector o la realidad de otras empresas, porque esta puede ser similar o totalmente opuesta a de las que estoy tomando como ejemplo. Entonces, aquí hay ciertas decisiones que se deben tomar cuando buscamos entonces expandirse o diversificar nuestros productos. Por ello es importante conocer en qué posición se encuentra la empresa para poder tomar decisiones acordes a el momento que estamos haciendo el análisis. Si la empresa se encuentra en una etapa de crecimiento, pues entonces debemos aplicar estrategias basadas en el crecimiento. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es crecer, es buscar esa estabilidad dentro de la organización y para ello debemos aplicar unas estrategias específicas totalmente diferentes a una empresa cuando ya es madura y busca entonces expandirse geográficamente y diversificar los productos. Sí, ya tengo posición en el mercado, pero necesito ampliar entonces la cantidad de consumidores. Entonces, aquí las estrategias son totalmente diferentes a una empresa que está buscando crecer dentro del mercado. De aquí la empresa ya se encuentra estable dentro del mercado y por lo tanto las estrategias pues son diferentes en cada uno de los casos. Siempre hay que tener en cuenta que las decisiones pues se toman de acuerdo al tipo y el tamaño de la organización. No podemos tomar decisiones en una microempresa como si la misma es una gran empresa porque las condiciones internas, en muchos casos las financieras que son necesarias para poder llevar a cabo ciertas actividades, pues no son acordes a lo que yo quiero realizar. No puedo buscar entonces crecer, en el caso de tener otras sucursales, si yo no tengo los recursos para poder abrir las mismas. Entonces, siempre, y vuelvo y lo repito, debemos ubicarnos en el tiempo y en la realidad de la empresa. ¿Para qué? Para que las decisiones que se toman en cuenta pues, sean correctas. Ahora, una de las herramientas que podemos utilizar para poder hacer el análisis de nuestra empresa es la matriz DOFA. Esa matriz DOFA, recuerden que nos muestra lo interno y lo externo a la empresa. El interno son las fortalezas y las debilidades que tiene, por ello debemos enlistar cada una de ellas y así saber en qué somos fuertes y también en qué tenemos una debilidad. Somos fuertes porque tenemos los equipos necesarios, pero somos débiles porque los empleados no tienen la formación correcta. Entonces, ya sabemos que sí contamos con la maquinaria necesaria, pero el personal no está calificado. Por lo tanto, debemos entonces ver externamente cuáles son las oportunidades y las amenazas existentes. Ejemplo, tenemos oportunidades, hay empresas que llevan a cabo cursos de mejoramiento, entonces podemos aprovechar esa oportunidad que hay en el entorno, que hay en el mercado,
de esas empresas que me van a permitir entonces darle esa formación al personal y con ello garantizar un mejor desempeño de los mismos. También podemos entonces ver que entonces existe una amenaza de, ejemplo, puede ser la inflación o el cierre de empresas, que en un momento dado no se cuente entonces con personal calificado que me pueda dar la capacitación al personal de mi empresa. Entonces, aquí vemos que debemos entonces analizar y enlistar cada una de las situaciones que me favorecen o que no me favorecen como empresa y así, al hacer el cruce de la misma, poder establecer las estrategias. Por ello, la matriz se forma entonces en filas y columnas. En una fila se colocan las fortalezas y las debilidades. En la columna colocamos la oportunidad y la amenaza y así empezamos a cruzar fila con columna. Tomamos las fortalezas y las oportunidades. Este tipo de estrategia se utiliza para aprovechar, perdón, este tipo de estrategias se utiliza para entonces utilizar las fortalezas que tengo como empresa y así poder maximizar las oportunidades. Entonces, todo aquello que me fortalece como empresa internamente, capacidad de pago, ¿sí? Capital que tengo en la empresa, maquinaria, ¿sí? Estructura, todo eso que me fortalece como empresa, pues vamos a ver de qué manera esa fortaleza me va a permitir entonces aprovechar las oportunidades. Es decir, tengo capacidad de producción. En este momento, mi producción, mi capacidad de producción está en un 30%, un 40%, pero hay una oportunidad en el mercado porque está creciendo la cantidad de consumidores, porque otras empresas están cerrando y están dejando entonces ese vacío en el mercado. Y el mismo se debe entonces aprovechar. De ahí entonces yo voy a utilizar mi fortaleza de capacidad de producción para poder entonces aprovechar esa oportunidad y captar entonces esos clientes que aún no han tomado la decisión y a través de un producto de calidad o un servicio de calidad que también puede ser una de mis fortalezas, pues entonces pueda entonces hacer que los mismos tengan fidelidad con nuestra empresa. También vamos entonces a analizar, ¿sí?, las debilidades con las oportunidades. ¿Para qué? De esta forma vamos a minimizar las debilidades que yo tengo con la empresa aprovechando las oportunidades. Como el ejemplo que coloqué, tengo una debilidad porque mi personal no está formado en su totalidad, tiene deficiencias técnicas, entonces yo busco esas empresas que me pueden dar esa capacitación y por ello minimizar entonces esa debilidad. Entonces ya mi personal ya no tendría baja calificación, sino estaría altamente calificado y eso me va a garantizar que los recursos los voy a utilizar de forma correcta. Es decir, si yo necesito hacer uso de una maquinaria, de un equipo, y el mismo tiene un alto costo, entonces yo lo que quiero es que las personas que realicen actividades en el mismo, lo utilicen de forma correcta para yo no tener pérdidas o daños en los mismos. Entonces voy a aprovechar esas oportunidades que hay para yo mejorar mi debilidad. También vamos a utilizar las fortalezas con las amenazas. Vamos a cruzarlas. De esta forma, vamos a maximizar, es decir, utilizar al máximo las fortalezas para poder minimizar las amenazas existentes. Y en el caso de las debilidades, entonces
aquí es importante que con esta estrategias lo que vamos a buscar es minimizar las debilidades que tenemos como empresa para evitar que las amenazas afecten el buen funcionamiento de la empresa. Entonces, aquí vamos a ver si las personas, vamos a colocar el ejemplo de la migración, las personas están migrando, salen del país, salen de la ciudad, donde está establecida mi empresa, pues entonces vamos a minimizar esa amenaza de que las personas se vayan buscando entonces eh, mejorar, por ejemplo, una debilidad que tengamos como empresa es que no damos una bonificación extra al personal. Entonces, vamos a mejorar esa debilidad ofreciendo un bono llamativo para la empresa, para el trabajador, y de esa forma, entonces, vamos a evitar la salida de los empleados y que los mismos permanezcan más tiempo, dado que estamos, en algunos casos, incurriendo en gastos de formación. Entonces, en, en estos casos vamos a buscar que esa inversión que hacemos en la formación, pues entonces se convierta en ganancia para la empresa. ¿Por qué? Porque vamos a tener un mejor uso de los recursos y por lo tanto van a mejorar cada uno de los procesos. Otra de la matriz que vamos a estudiar es la matriz Pellea, y en este caso aquí vamos a ver cómo se encuentra la organización dependiendo de si estamos viendo estamos analizando los factores relativos a la organización y los factores relativos a la industria. Entonces, ¿cómo está el entorno y cómo está la empresa internamente como organización? Y con ello poder entonces, a través de determinar un vector en cuál de los cuatro cuadrantes se ubica la empresa y con ello poder establecer si las estrategias que yo necesito aplicar corresponden a una empresa en una posición agresiva, competitiva, defensiva o conservadora. Entonces, en ella se buscan diferentes resultados y estos, estas estrategias pues están acordes a la realidad que tiene la empresa. Para ello, pues entonces analizamos cada uno de los factores, ¿sí? Que está compuesto los factores relativos a la organización y la industria, les damos una ponderación, una calificación, luego hacemos un cálculo donde hacemos el promedio de cada una de ellas y con ello podemos buscar entonces el vector direccional y de esa forma ver en dónde se ubica la empresa. Y con ello pues generar las estrategias de acuerdo a la ubicación del vector. Ahora, el análisis del entorno. Ya lo dije en un principio, tenemos que ver siempre en la empresa como un sistema donde hay una entrada, un proceso, una salida. En la salida debemos ver si los resultados obtenidos son los esperados y si no, sean los esperados o no, debemos retroalimentar a la entrada para decir si seguimos trabajando de esa manera o vamos a hacer cambios para que me garantizan que el proceso se va a llevar de forma correcta y poder entonces a la salida obtener el resultado esperado. Una de esas formas de hacer ese análisis del entorno es a través del análisis del entorno general, donde vamos a ver aspectos relacionados con los factores económicos, socioculturales, políticos, administrativos y tecnológicos que me están afectando como empresa. Aquí vamos entonces, como estamos diciendo, que un análisis del entorno general, ahí vamos a ver cómo esos factores externos son oportunidades o amenazas para la empresa. También vamos a ver un análisis de entorno específico donde ya estos son relativos al cliente, relativos a la competencia, relativos a los proveedores. Es decir, yo como empresa, ¿cómo voy a estudiar entonces al cliente, a la competencia, a los proveedores y de esa forma poder determinar en qué estoy fallando y así buscar
las actividades, las estrategias que me van a permitir mejorar como empresa. Entonces, ese entorno general, donde, ¿qué es lo que vamos a buscar? Pues diagnosticar la situación actual y futura y detectar oportunidades y amenazas para la empresa. Él está establecido en tres fases, donde vamos a definir límites, vamos a definir variables y vamos a analizar y representar el perfil de la empresa. Esa primera fase de definir límites, aquí vamos a ver la necesidad de la empresa. Es decir, vamos a definir límites. Primero, vamos a definir cuál es el nivel de análisis de nuestra empresa. Nuestra empresa es local, entonces debemos analizar la empresa con factores que son locales. Nuestra empresa nacional, entonces vamos a tomar en cuenta todos los factores que están presentes a nivel nacional o nuestra empresa está presente en el mundo, entonces debemos tomar en cuenta todos los factores que afectan a nivel mundial. Otro punto importante, vamos a discriminar la información, es decir, lo más importante. Es decir, si yo llevo a cabo un proceso que es netamente manual, donde no está presente la tecnología, entonces yo no voy a tomar ciertos factores relacionados con la tecnología en mi análisis. ¿Por qué? Porque a mí no me van a afectar. Mi proceso se lleva 100% manual y por lo tanto la tecnología no es un factor importante dentro del mismo. Entonces debemos siempre definir esos límites para que el análisis sea correcto. Ahora, vamos a estudiar las variables. Como ya lo dije, vamos a estudiar variables político-legales, económicas, socioculturales y tecnológicas. Esas variables van entonces a decir que son variables que debemos considerar y que me van a afectar directamente a mi empresa. Recuerden que ya lo dije, que debo discriminar la información y estas variables pues solo afectan realmente a mi empresa. Al analizar cada una de ellas, las vamos a ver. Sí, en este caso, en el análisis de esta empresa, vemos que los factores políticos, entonces el clima político, la política fiscal, las actividades del gobierno, los conflictos y ayudas, pues son las que me van a afectar a mi empresa. En lo económico, entonces vemos que el PIB, la tasa de empleo, el tipo de cambio, la inflación, son las variables que realmente nos van a afectar. Y así con cada uno de ellos. Y aquí vamos entonces a llegar a la parte de lo que es el análisis y la representación del perfil. Para ello, vamos entonces a darle una ponderación del 1 al 5, donde percibimos si estas variables son importantes o no, me afectan o no me afectan como empresa y de esa forma poder ver hacia dónde me está apuntando la misma y determinar si es una oportunidad o una amenaza. Aquí en el ejemplo lo vamos a ver. Vemos que una dimensión sociocultural, en este caso valores, actitudes, determinamos si es muy negativo o muy positivo, si me afecta grandemente o no a la empresa, pues entonces, o algo positivo para la empresa, entonces vamos a hacer esa ponderación y colocamos el punto en donde consideramos que es importante o no para la empresa. Y así hacemos la representación de cada uno. Estos picos me van a mostrar si es una amenaza o una oportunidad para la empresa. Si da hacia la izquierda es una amenaza, si da hacia la derecha es una oportunidad. Aquí estamos viendo entonces que la madurez de la tecnología, ¿sí? En este caso, me está afectando a la empresa, por lo tanto es una amenaza, y yo debo buscar entonces estrategias que me permitan actualizar en la parte tecnológica como empresa. Y así con cada una de ellas, y con ello poder determinar qué es lo que debo hacer para poder entonces aprovechar esas oportunidades y minimizar los efectos de las amenazas. Otro ejemplo de con otras variables y aquí entonces vemos en cada una de ellas si es positivo o negativo para nuestra empresa. Otro punto importante es la cadena de valor. Esta, pues creada por Potter, me permite entonces hacer un análisis estratégico que me permite determinar las ventajas competitivas de la empresa. Recuerda que siempre toda empresa busca tener esa ventaja competitiva, es decir, esa característica que me diferencia de la competencia. Entonces, con ello, vamos a hacer el análisis de
actividades que son de soporte y de actividades que son primarias. ¿Cuáles son las actividades primarias? Pues son aquellas que se deben llevar a cabo para poder cumplir entonces con los procesos que están establecidos dentro de la empresa. Es decir, estas actividades son principales, ejemplo, la logística de entrada, las operaciones, la logística de salida, marketing y venta y servicio. Ejemplo, para yo poder llevar a cabo mi actividad primaria de marketing y ventas, pues yo debo tener entonces una buena infraestructura de la empresa, debo tener una buena gestión del recurso humano. ¿Por qué? Porque me va a llevar a cabo cada una de las actividades para yo conseguir ese producto o el servicio que estoy prestando. Debo tener entonces un desarrollo de tecnología que me va a permitir entonces generar el producto o el servicio, y debo tener entonces compra de materia prima o de productos o de insumos que me van a permitir poder desarrollar el bien o llevar a cabo el servicio que yo necesito. Entonces vemos que cada una de ellas son importantes, pero van a depender de esas actividades de soporte, y por ello entonces al hacer el análisis de la cadena de valor, pues vamos a poder determinar cómo la misma me permite entonces ubicarme dentro del mercado. Entonces, vamos a identificar esas actividades primarias y secundarias, es decir, vamos a descomponer la empresa, revisando los procesos internos y la actividad estratégica. Identificamos qué se hace, cómo se hace y con qué recursos, y el objetivo final es definir nuestra propuesta de valor única, es decir, qué nos va a diferenciar de la competencia. Analizamos el valor y los costes de las actividades identificadas. Aquí pues vamos a determinar qué valor agregan o que suponen una ventaja competitiva. Vemos entonces los costos de llevar a cabo esos procesos y qué le está agregando entonces a mi producto o a mi servicio. Entonces, si eso me genera calidad en el mismo, pues entonces ahí está mi ventaja. Entonces, si yo hago mi proceso de ventas y yo tengo un buen servicio por venta, pues eso me va, entonces, aunque eso tiene un costo, me va a generar entonces un valor o una ventaja competitiva con relación a las otras empresas que están en el mercado. Y por eso hacemos ese análisis interno y de posición de la empresa en el entorno. Y por último, pues al definir esa estrategia que nos genera el valor, pues vamos a consolidarnos con una propuesta de valor única. Es decir, esto es lo que la empresa debe hacer para poder entonces tener ese posicionamiento o esa ventaja en el mercado. Entonces, vuelvo y coloco el ejemplo de la calidad. Si es lo que me va a diferenciar, entonces debo establecer todos los procesos primarios y las actividades que lo apoyan para garantizar la calidad, y con esta propuesta de valor de calidad poder entonces yo tener mi posicionamiento en el mercado y tener esa diferenciación con las otras, lo que me va a permitir que al cliente al momento de tomar una decisión nos encontremos entre las primeras opciones, porque eso es lo que él busca, eso es lo que él quiere y eso es lo que él requiere para funcionar también correctamente. Entonces, con esta cadena de valor, aquí vamos a generar nuestra propuesta de valor y vamos a ver cómo nos vamos a diferenciar de nuestra competencia. Espero que con el desarrollo de estas actividades podamos entonces tener esos conocimientos básicos que buscamos y crecer en lo académico, en lo profesional, y tener las herramientas necesarias para hacer crecer también a nuestras empresas. Muchas gracias.